Hola, buenos días a todos y bienvenidos a una semana más para nuestro webinar semanal. Esta semana excepcionalmente un miércoles. Ah, pues vamos a empezar como de costumbre echándole un vistazo a la demanda eléctrica. Pues aquí entonces la semana pasada lo que vemos es una demanda que ha bajado respecto a la semana anterior, quedándose en niveles muy normales en realidad, un poco más altos que el 2019, pero exactamente el mismo nivel que el 2018, y dentro del rango de variación para una última semana de un mes de abril. Entonces, un nivel de demanda relativamente normal, un poco más alto que el año pasado, pero en absoluto, mirando el año completo, una demanda relativamente baja igual, lo que es normal para esta temporada. Sin embargo, si ahora seguimos mirando los precios en particular, pues el precio se mantuvo muy alto. Esta demanda que ha bajado para nada ha tirado los precios a la baja por varias razones. Y la primera de ellas es el tiempo. Entonces, el precio se mantuvo la semana pasada, incluso creció, aumentó un poco respecto al anterior y se mantuvo por encima de los 70 € el megavatio hora de promedio semanal, lo que es muy alto, sobre todo para un mes de abril. Entonces, mirando ahora el recurso eólico y solar, para explicar y entender el porqué de este precio tan alto a pesar de una demanda que estuvo bajando, pues aquí tenemos una buena parte de la respuesta. No todo, lo veremos después con los precios de los commodities, pero aquí tenemos parte de la respuesta. Primero, un viento extremadamente bajo en toda la península ibérica toda la semana. El fin de semana aumentó un poco, pero a ver, nada muy alto en realidad. Fue un poco más alto el sábado, coincidió con la demanda más baja, que era el 1 de mayo. Pero bueno, nada realmente alto. En Francia lo mismo, un poco más de viento el lunes, pero relativamente casi nada de viento todos los días de la semana. El fin de semana ha sido bien soleado, en particular en la península ibérica, un poco menos en Francia el 1 de mayo, ha tenido un tiempo bastante malo y en norma general toda la semana poco sol en Francia. Entonces, básicamente tuvimos una semana de demanda relativamente baja, bastante normal, pero muy poco recurso y muy poca producción solar y eólica. Fue una semana de lluvia con un tiempo nublado, entonces poca generación solar y además poco viento. Una semana realmente de las malas para la generación renovable en España. Entonces, ahora si miramos cuál fue el efecto sobre el mix eléctrico, pues sin sorpresa, quien dice poca eólica dice muchas importaciones, pero sobre todo mucho gas y mucha generación hidro. Además, la semana pasada ha sido bastante complicada por el lado de las nucleares. Tenían que estar generando casi plena carga toda la semana con la vuelta en operación de una central que estaba en mantenimiento. Sin embargo, hubieron fallas, nada muy grave, pero fallas técnicas de unos aparatos de las plantas que hicieron bajar la generación nuclear y aquí lo vemos muy bien con este escalón el miércoles, que no ha ayudado para nada. Esa nuclear que baja tiene que verse pues reemplazada por más gas todavía o más hidro, más importaciones. Entonces ha sido realmente una semana bien tensa para toda la península ibérica, en particular España, que estuvo importando casi todos los días de la semana. Único momento un poco más leve fue el sábado por demanda extremadamente baja en toda en España con sus vecinos. Entonces, ahora un vistazo rápido a los flujos, como decía, muchas importaciones, tanto desde Francia como desde Portugal, a veces exportando a Portugal durante el día, y un poco durante la noche, pero en norma general un saldo muy importador para España, salvo como decía el fin de semana, pero el fin de semana, entonces seguimos importando desde Francia para exportar a Portugal. Importamos desde Francia porque por su lado también en Francia la situación se relajó.
a pesar de del mal tiempo, perdona, pero ya hay también menos frío, entonces menos demanda eléctrica y una vuelta en operación de plantas nucleares que estaban en mantenimiento. Entonces, también por el lado francés, la situación se ha vuelto un poco menos tensa el fin de semana, permitiendo seguir exportando a pesar de todo, al final. Y entonces, finalmente, los precios, para acabar este vistazo al detalle, detalle horario. Entonces, los precios, esta semana, un acoplamiento más bajo entre España y Francia, un 35% del tiempo solamente, cuando estábamos por encima del 50% en las últimas semanas. Básicamente, España se quedó con la parte alta esta semana. Si os acordáis, las semanas anteriores veíamos Francia desacoplarse en las puntas, al alza. Francia desacoplándose al alza en las puntas y España quedándose por debajo. Pero esta semana, con el viento tan bajo que hubo, además los problemas en la operación de las plantas nucleares, pues España estuvo importando todos los días. Se ha quedado con uno de los precios, si no el precio más alto de Europa toda la semana, por todo eso que acabo de comentar. Entonces, por otro lado, en Francia el precio bajaba y poco a poco, pues, ha vuelto a una situación algo más normal. El domingo ha caído incluso hasta cero durante una hora el domingo por la tarde, que es algo que pasa de forma cada vez más frecuente, mientras en España se quedaba por encima de 50. Esto demuestra bien la situación de tensión en el abastecimiento eléctrico en España esta semana. Realmente, al tener poco viento y entonces mucha necesidad de gas y agua que están a precios altos, pues así quedaron los precios, bastante volátiles, pero quedándose por encima de los 60, incluso 70, casi todas las horas de la semana, lo que ha sido realmente muy particular para acabar un mes de abril, es muy atípico. Llevamos más de 10 años sin ver esos niveles de precio un mes de abril. Para decirlo, la última vez era antes de la crisis de los subprimes directamente. Así que eso es lo que les quería comentar para este detalle horario. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con los commodities. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Buenos días. Empezamos con el gas, que bueno, terminaba la semana pasada, decíamos, recogiendo beneficios o relajando un poco la senda alcista que marcaba desde los mínimos de marzo y continuaba el lunes con la misma tónica, en lo que parecía bueno, que podía empezar a ser un poco relajación de todas las tensiones que estaban viviendo o que se habían vivido desde marzo y todo el mes de abril, ¿no? Lo que ocurrió fue que el descanso duró muy poco y la semana, pues fijaros, fue tremendamente alcista una vez más, ganó un 16% el contrato del mes siguiente hasta cerrar en 23,29 euros megavatio hora, que lo lleva directamente, lo retrotrae a precios ya vistos en el pico de enero, que fue 26,15. No había habido otro precio de liquidación tan alto como el que cerró la semana pasada, esos 23,29 euros por megavatio hora. ¿Y qué es lo que llevó al gas a darse la vuelta y continuar la tendencia alcista? Pues el evento claramente de la semana, además de lo que ya hemos dicho en multitud de ocasiones, que eran los almacenamientos en niveles muy reducidos, se recuperó el 30% la semana pasada, y un frío que no acaba de abandonar el continente europeo, fue Gazprom. La decisión de la compañía rusa de no acudir a una subasta de capacidad extra para el mes de mayo organizada por el operador del sistema gasista ucraniano, cuando todo el mercado además pensaba que lo iban a hacer, porque antes habían ya contratado 15 millones de metros cúbicos al día de tránsito para mayo y el operador gasista ucraniano decidió lanzar otra subasta ante la demanda que se suponía que iba a venir de Gazprom. La sorpresa del mercado fue mayúscula. Ya decíamos nosotros la semana pasada que hacía falta que viniera más, que llegara más más gas ruso al continente europeo para intentar relajar un poco la tensión en los precios. Ya digo que la sorpresa fue mayúscula porque no solo no dejaron la subasta vacía, sino que comentaron luego que preveían que la demanda en primavera
ya lo que se considera la fase de verano en Europa, fuera igual que la que había habido en invierno, es decir, muy alta. Por lo tanto, la sorpresa, ya digo, fue mayúscula. Esto hizo que los precios subieran y que además se trasladara todo al JKM, que también pues, se mete en una espiral con el TTF y cada uno va retroalimentando al anterior. El JKM está ahora mismo en niveles no vistos para esta época del año en los últimos 7 años. Por lo tanto, la tensión sigue en el mercado gasista, la espiral de momento no para. Y otro de los factores que ha ayudado al gas a seguir subiendo es la fortaleza del CO2, que vemos ahora mismo que sigue en niveles muy altos. La semana pasada incluso superó los 49 euros por megavatio hora. En esta filmina se ve estos 48,75, 49, pero hemos traído una foto de lo que fue un día, el viernes, en periodos de 5 minutos, para que veáis la fortaleza del CO2, de cómo se comporta el mercado en estos momentos. Podemos decir, sí, que la semana pasada subió un 4%, en abril subió un 15% y en el año lleva ya un 49%, pero una foto muchas veces vale más que 1000 palabras y esta yo creo que os va a resultar bastante clarividente. Fijaros, 5 minutos, cada vela responde a 5 minutos en el mercado. ¿Qué pasó a las 11 del viernes? Pues bueno, ya veíamos que el periodo de cumplimiento terminaba, ya todo el mundo que tenía que haber entregado sus derechos para cumplir con las emisiones de 2020 lo había hecho y era la primera subasta en la que realmente esa razón para sostener el mercado ya no estaba presente. ¿Qué ocurrió? Pues que el resultado de la subasta fue tremendamente bajista, se liquidó a 43 céntimos de euro por debajo al nivel del spot y eso hizo que en los futuros en ese mismo momento pues tuvieran un descenso muy importante, además con un volumen, que es esta parte de la gráfica, con un volumen muy elevado de más de 2.200.000 toneladas en, ya digo, 5 minutos. Eso hizo que mucha gente pensara que las subidas que llevan desde noviembre pues podían estar llegando a su fin y abriera posiciones bajistas con la esperanza de que los precios continuaran bajando. Bueno, se estabilizaron, esas posiciones bajistas seguían abiertas hasta que, y esto también pasa bastantes veces, abre el mercado americano a eso de las 2:30, 3, los precios empiezan a subir con los nuevos inversores que entran en el mercado y toda esta gente que abrió posiciones bajistas se ve poco a poco obligado a cerrar sus intereses bajistas comprando futuros y eso tira todavía más del precio arriba hasta que, bueno, pues tenemos un cierre que no responde para nada a los fundamentales que en principio parecía que iban a empeorar a principio de la sesión. Y esto es un poco la tónica de muchos de los días en el CO2. Da igual lo que ocurra desde el punto de vista fundamental, que el interés comprador está ahí en anticipación de las posibles restricciones que la Unión Europea vaya a imponer a este mercado y que ahora mismo se han retrasado de junio a mediados de julio. Hasta entonces, pues más volatilidad, más incertidumbre sobre hasta qué punto la Unión Europea va a permitir que los precios, va a permitir o auspiciar que los precios sigan subiendo. Y terminamos el repaso del complejo energético con el petróleo. Brevemente, decir que la semana pasada pues ya ha recuperado prácticamente toda la caída que tuvo ante los nuevos confinamientos que había en Europa y la decisión de la OPEP Plus de aumentar la oferta. Ya hemos visto que poco a poco primero superó el nivel de los $65 por barril y ya está cerca de los 70, hoy está ya por encima de los 69, porque también tenemos que tener en cuenta que ese es otro contrato, el actual es el de julio, el de junio ya cerró casi muy cerca de esos $70 por barril. La semana pasada lo que motivó este alza de precios pues fue otras nuevos comentarios de la OPEP Plus sobre la recuperación de la demanda y además eso no se nos escapa a nadie, todos los datos que vienen de Estados Unidos y de los países europeos ante el levantamiento de los confinamientos llevan en esa misma dirección, recuperación de la demanda. Ayudó también, como siempre lo hace, pues una publicación de Goldman Sachs que prevé que el precio se vaya hasta los $80 por barril en verano o en el principio del tercer trimestre.
y que además ven que la recuperación o el salto en la demanda va a ser el mayor de la historia, lo cual pues sigue siendo tremendamente alcista para el petróleo. Vamos a ver si, ya lo que habíamos dicho aquí, los únicos factores bajistas, que son India y en menor medida Japón, siguen pesando algo, o ya pues se olvidan, como parece ser que pasó la semana pasada y está empezando a pasar esta. Y el impacto en los futuros pues fue el que podíamos esperar. Alzas generalizadas en todas las referencias hasta niveles no vistos desde 2018, que fue cuando el CO2 empezó a subir y el impacto, el mercado muy bien no sabía cómo valorar el impacto que tenían esas alzas en el CO2 en los precios de la electricidad. Nos encontramos ahora con precios en los Qs ya en el entorno de los 70. El Q3 subió nada menos que un 7% hasta 69,8, pero contrató por encima de los 70. Aquí solo tenemos precio de liquidación, no se ve el máximo, pero lo superó ya la semana pasada. El Q4 subió un 6,2 hasta 68,2 y el Q1 se quedó en un 5,6 hasta más allá de los 60, 60,75. Los CAL se movieron algo menos, como es habitual, pero aún así las ganancias fueron de mucha consideración, un 5% el 22 hasta los 58,70 y un 4,8 el 23 hasta los 50,45. Ya digo, desde el martes en el que el gas se recupera y el CO2 empieza a marcar máximos históricos, pues los futuros hicieron exactamente lo mismo, comportamiento mimético con las materias primas, y el descanso de final de semana y principio de esta pues fue rápidamente neutralizado y los precios volvieron a marcar máximos históricos. Esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, y muchas gracias a todos por su atención. Volvemos el próximo martes para un nuevo webinar. Muchas gracias. Que tengáis un buen día y una buena semana. Hasta luego.